Ok, ahora sí. Muy bien, entonces la atención inicial del paciente politraumatizado, como les decía, tiene varios momentos. La más importante y en la que detectamos si el paciente tiene alguna alteración grave que pueda ser potencialmente fatal es la atención inicial. En ella hacemos un diagnóstico rápido sin el uso de herramientas, sin la toma de signos vitales, sin una evaluación clínica rápida, utilizando únicamente la semiología, y con ella buscamos una serie de cambios que nos indiquen que el paciente pueda tener una situación potencialmente letal. Entonces, en esta fase todavía no evaluamos signos vitales. Igualmente se hacen algunas intervenciones, usualmente breves y usualmente destinadas a ser rápidas, pero efectivas, precisamente para reducir la posibilidad de muerte de nuestros pacientes. Esas suelen ser un acceso vascular, el inicio de terapia endovenosa, sea cristaloides, o sea, hemoterapia. Estamos hablando de atención prehospitalaria avanzada, de atención de campo, el uso temprano de elementos para la permeabilización básica de la vía aérea, como cánulas, oro y nasofaringes, la oxigenación pasiva, la descompresión de neumotórax con aguja, la toracostomía digital, el ultrasonido prehospitalario urgente, y en el componente de control de sangrado, pues las estrategias de control de sangrado que las discutiremos ahora. Sin embargo, ante la posibilidad de tener elementos de monitoría que sean fáciles de colocar en el paciente, digamos que ese concepto de atención inicial sin herramientas y sin toma de signos vitales, pues ha cambiado. ¿Por qué? Porque el concepto se generó en los años 70 y en ese momento no estaban disponibles, ejemplo, los pulsoxímetros. Hoy en día los tenemos disponibles y pues es una herramienta que es sumamente portátil y sumamente fácil de llevar al paciente, y casi que mientras hacemos la evaluación inicial se le coloca el pulsoxímetro, yo no tengo que estarlo sosteniendo ni nada, y poder tener ese signo vital de forma temprana. Entonces estamos cambiándonos hacia una especie de estado híbrido de la atención inicial del trauma, donde ya utilizamos algunas herramientas y donde desde la primera atención puede que ya tengamos algunos signos vitales. Érase una vez un tipo que es buena gente, alegre, trabajador, buen hijo, buen amigo, pero en un mal día este hombre es víctima de un giro abrupto del destino. Entonces aquí nos tenemos que preguntar qué podemos hacer para aumentar sus posibilidades de sobrevivir. Tenemos este paciente, ha sido atacado por alguien con un cuchillo bastante de apariencia, que aparenta ser muy grande. Si ustedes ven el mango tan grande, pues sugiere que la hoja mínimamente llega hasta el punto donde están los tornillos de anclaje. Entonces la hoja debe ser lo suficientemente grande. Tenemos este paciente con esta herida en esa localización, con esa trayectoria de la hoja. Y tenemos que preguntarnos qué podemos hacer para evitar que este paciente muera. Y los escenarios de la atención de los pacientes son muy diferentes cuando suceden en un consultorio, cuando suceden en la sala de emergencias, donde el escenario ya no es relativamente tranquilo, sino que ya hay un cambio grande. Usualmente hay más caos, pero también hay más personas. Es un escenario, si bien en las etapas iniciales puede ser caótico por lo crítico del paciente, es un escenario cerrado, protegido del clima, protegido del sol, del agua, del aire, donde normalmente no debería haber personas ajenas al personal de trabajo allí, donde hay un personal de seguridad que limita el acceso, donde está la posibilidad de solicitar apoyo de las autoridades en caso de que así se requiera.
Y además hay un despliegue muy importante de tecnología que variará dependiendo de el tipo de sala de emergencia que haya, igual que la posibilidad de tener diferentes expertos en diferentes áreas que puedan apoyar, mientras que en la escena prehospitalaria, adicional a que es un escenario de riesgo, normalmente no completamente controlado, el personal es mucho más limitado, los recursos son mucho más limitados, el ambiente puede ser peligroso, puede estarse expuesto a materiales peligrosos. Pueden ser escenarios donde además tengamos múltiples víctimas de forma inmediata, de todas las edades, con todo tipo de lesiones. Y eso obviamente complica mucho más las posibilidades de intervención y aumenta el estrés, la ansiedad, obviamente en todo el personal. Como vimos en la clase previa, la atención prehospitalaria se divide en dos, en Oriente y Occidente, por decirlo así, en Europa y en América. Tenemos a este lado el servicio de SAMU y SAMUIR, que son las estrategias de atención prehospitalaria europeas, donde hay equipos de prehospitalaria tripulados por especialistas en cirugía general o anestesia o urgencias que van en las móviles terrestres o aéreas hasta el lugar donde está el paciente, logrando hacer intervenciones incluso avanzadas, incluso quirúrgicas avanzadas en la escena o durante el traslado, donde hay ambulancias medicalizadas de cuidado crítico que permiten hacer tratamientos muy específicos y muy complejos en la escena. Adicionalmente a ello, pues existen en diferentes países figuras similares al técnico de emergencias médicas americano, con diferentes niveles, como lo vimos, usualmente es un básico y un avanzado, mientras que en Estados Unidos tiene 3 o 4 niveles. Por el otro lado, entonces está el sistema norteamericano, en el que tenemos exclusivamente personal paramédico, los EMTs, los EMTs, que se dividen en 3 rangos, que son los usuales, básico, intermedio y avanzado. El avanzado es el paramédico, y un nuevo rango que es el Critical Care Paramedic, que aparece hace unos años, con la posibilidad de hacer principalmente traslados de pacientes críticos, es decir, no está tanto pensado para atención prehospitalaria, sino para traslado interhospitalario de pacientes críticamente enfermos. Y en los Estados Unidos, pues tiene una tripulación de ambulancias aéreas, principalmente helicoportadas, en las que lo tripulan paramédicos especialistas en traslado crítico aéreo o enfermeros profesionales especialistas en este mismo tipo de traslado. Y eso es a grandes rasgos lo que tenemos en Latinoamérica. En algunas ciudades tenemos un sistema muy parecido al SAMU francés, en el que hay médicos, algunos con algunas especialidades tripulando ambulancias, en otros son médicos generales o médicos familiares, acompañados con tecnólogos o técnicos en atención prehospitalaria, que es la manera en como aquí el Ministerio de Educación ha definido la formación en atención prehospitalaria. Y en otros escenarios, pues solamente habrá personal técnico, personal tecnólogo o inclusive nada de personal ni técnico ni tecnólogo y con nada de entrenamiento en atención prehospitalaria, sino únicamente personal, usualmente voluntario, con la intención de ayudar, quienes reciben diferentes grados de formación en las entidades para las que trabajan, y donde aparecen pues los socorristas, rescatistas y demás, que obviamente no, su entrenamiento, por más prolongado que haya sido, pues no se va a equiparar con haber cursado una carrera y una formación continua en una universidad. Existen entonces también las estrategias de atención prehospitalaria de primera respuesta, donde el personal puede llegar rápidamente
donde el paciente y empezar a hacer por lo menos estrategias de soporte vital básico hasta que llega el apoyo. En este caso, la mayoría de las veces es una sola persona la que llega, van en vehículos que le permitan desplazarse por esas áreas más complejas y llegar tempranamente, bicicletas, a caballo, en moto, todo lo que le permita llegar más rápidamente hasta donde está el paciente y iniciar la atención y esperar que llegue el apoyo avanzado. Recordar que siempre va a ser más difícil cuando se está empezando, que siempre va a ser difícil en la escena, por más sencilla que parezca, va a ser complejo, la carga emocional es mucho más alta. Nosotros en los servicios de urgencia no tenemos casi nunca la presencia familiar ahí. Quizá en algún momento cambiemos eso en el futuro, pero normalmente no está la familia presente durante toda la intervención, no hay otros testigos. Si es en la calle, pues peor porque tenemos muchos testigos y ahora en esta sociedad moderna en la que todos estamos armados de teléfonos celulares, con cámaras, pues digamos que trabajar en la calle se vuelve aún más complejo por la posibilidad de que cualquier tipo de fallo involuntario puede quedar allí registrado y finalmente dar lugar a críticas que no siempre son constructivas respecto de lo que uno está haciendo. En algunos escenarios, pues la atención hospitalaria es mucho más difícil. Esto es Siria, esto es un voluntario sirio de una de las ONGs. Pues en algunos escenarios es mucho más complejo porque además de que no hay recursos, todo el tiempo estás bajo fuego, no hay ningún tipo de escenario seguro, ninguno. Siempre la formación requiere estudio, no es no es algo que se aprenda simplemente viendo diapositivas o escuchando a alguien hablar sobre diferentes temas. Es necesario estudiar, ir a los textos, ir a la bibliografía recomendada y sobre todo ir siempre más allá de lo que me dan, buscar más información que me permita educarme, es decir, en este caso buscar las revistas científicas, interesarme por cómo analizar adecuadamente un artículo científico. Requiere además de entrenamientos simulados y de entrenamientos en seres humanos. Muchos de estos procedimientos se hacen en simuladores o se hacen entre ustedes o ustedes con sus familiares, sus vecinos y todo su ganado, pero llega el momento en que es necesario realizar los procedimientos en pacientes, en personas. Nosotros en Colombia tenemos un marco ético para la participación de estudiantes que es bastante laxo, es decir, muchos servicios al paciente casi que ni se le pregunta si quiere estudiantes o no. Pero como ha sido algo muy cultural para muchos pacientes, es muy normal que pueda haber estudiantes que necesiten, digamos, hacer su proceso formativo. Y de hecho muchas personas todavía, afortunadamente, aceptan que un estudiante pueda practicar sobre ellos en momentos en los que quizá no es tan sencillo. Por supuesto que es necesario practicar en simulación, ahora que existe. Por supuesto que es necesario practicar en personas sanas, porque en aquellos que estén enfermos va a ser mucho más difícil. Y cada intento fallido, pues no solamente es una decepción para ustedes, sino que significa mayor dolor y en algunos momentos sufrimiento para sus pacientes. Pero es sumamente importante que lo hagan, porque ello significará la posibilidad de hacerlo después solos de forma correcta. Por eso hay que estudiar. Dado que de lo que ustedes sepan van a depender muchas vidas siempre. Vemos por aquí una imagen, hay dos automóviles, esto es un video de pruebas, en este caso es un PhotoGIF. Esto lo veremos a fondo en la clase de cinemática del trauma. Esto es lo que sucede cuando un camión embiste dos vehículos a alta velocidad contra otro vehículo grande detenido.
Eso es intercambio de energía. Toda la fuerza aumentada por la aceleración que lleva el vehículo y solamente reducida por los carros detenidos y finalmente el muro al final, toda esa energía cinética será absorbida por todos los cuerpos que son golpeados, y vamos a ver eso en las leyes de Newton. Los mecanismos de trauma son variables, pueden ser armas de fuego, proyectiles de armas de fuego, pueden ser incidentes de tránsito, la gran mayoría son incidentes y no accidentes, es decir, son escenas o eventos que se pueden prevenir. Cada uno de ellos tiene unas particularidades muy específicas respecto al intercambio de energía. Hasta el 80% de los incidentes de tránsito se relacionan con consumo de alcohol o psicotrópicos dentro de lo que yo llamo un Homo no sapiens. Ustedes ven acá, es una pareja en una motocicleta con una botella y un bebé, aún de brazos, no debe tener más de 8 meses esa niña. Sin embargo, existen Homo no sapiens que son pseudo responsables. Por ejemplo, imagino que es una niña que también va aquí, pero va protegida, por supuesto, por la camiseta del papá. Ojalá el señor no sude mucho ni huela muy feo, porque si no va a tener altísimo riesgo de asfixiarse también. Entonces son Homo no sapiens pseudo responsables. Las lesiones y el patrón de las lesiones dependerá siempre, todas las veces de la actividad que estuviera haciendo la persona antes de lesionarse y la del elemento que lo vulnera, que lo lesiona. Hay accidentes deportivos donde la cantidad de energía involucrada es variable. Hay caídas de grandes alturas, caídas de menores alturas. En áreas rurales suele ser diferente porque ya los incidentes viales suelen ser menores, salvo que tengan una vía de alta velocidad muy cerca, y empiezan a aparecer eventos de trauma que no son frecuentes en otros escenarios, como los contactos con animales, en accidentes con animales de todo tipo. Ello incluye las mordeduras de ofidios, los incidentes ponzoñosos o venenosos. Dependiendo también de las actividades, esta es una actividad cultural muy típica de España, el San Fermín. En este caso pueden ver el pitón del toro generando una herida en la cara ventrolateral del muslo derecho del paciente. Esta es la punta del pitón en este punto. Allí pues genera un traumatismo muscular, musculotendinoso y posiblemente vascular, muy importante. Y cada movimiento de la cabeza del toro significa una nueva ruta de herida. Cada vez que mueve la cabeza, el cuerno se devuelve, sale y vuelve y entra por una nueva ruta. Esta imagen que ustedes ven acá pues es de la película de DiCaprio, pero esto es un verdadero abrazo de oso. Estas son las heridas que deja un oso con sus garras en la espalda de alguien que ha sido atacado por un oso. En este caso, este paciente además en la cabeza pues tiene heridas por mordedura del oso en la cabeza. Como les decía, se incluyen también los incidentes por contacto con animales venenosos, en este caso serpientes. Recuerden que en Colombia el departamento con más incidentes por contacto con serpientes, que se llaman accidentes ofídicos, es Antioquia. El ofidio más frecuentemente involucrado es la Botrops asper, conocida como mapaná, cabeza de candado, X, talla X, es el mismo ofidio. Entonces tenemos mordeduras, patadas, cornadas, animales ponzoñosos y venenosos. También están accidentes con elementos agrícolas,
con elementos diseñados para la manipulación de animales, con elementos diseñados para la manipulación de alimentos o de materia prima que se utiliza vegetal. Pero también se pueden accidentes como esta es una noticia real del 2013. No es lo más frecuente, pero nos invita a siempre pensar en ese tipo de posibilidades. Es un incidente vehicular, un accidente de tránsito en el que el conductor sufre un infarto y en el evento del infarto, no sé si se desmayó, no sé si tuvo un mareo muy intenso o si se murió. En ese evento, pues adicionalmente colapsó, colisionó contra dos vehículos, provocando este incidente grave en ese lugar. Y como ven acá, pues no es cualquier camión, es un camión que transporta algún tipo de líquido. Habrá que ver si es un material peligroso y qué tan peligroso es. Otro accidente, colisión con un tractor. Cosas que se pueden ver por allá. Y este que es muy frecuente en nuestro medio. Y es un incidente con múltiples víctimas por un volcamiento de un bus escalera Chiva, las cuales usualmente llevan cualquier cantidad de pasajeros dentro y encima, y a los lados y atrás. Esto cuando sucede en una ciudad donde súbitamente uno pueda tener 100 víctimas, es un caos para cualquier institución. Y si esto sucede en un pueblo donde el hospital tiene 5 médicos, pues mucho peor aún. Sobre todo si el hospital solo tiene 1 o 2 ambulancias o 3 y solo tiene ese número de personal, va a ser sumamente complicado. Y por eso es que los servicios de hospitalaria rurales, que no existen, pues por un lado tienen que crearse, tiene que definirse quién va a responder y se requiere de personal entrenado que trabaje en esos lugares, además de planear cómo atender ese tipo de emergencias. Porque tengan en cuenta que también las personas que tienen que encargarse del rescate también son usualmente personas menos experimentadas. Son grandes emergencias y en estos casos la mortalidad y la morbilidad es muy alta porque muchos pacientes pueden llegar van a complicarse en la escena del trauma y la demora en la posibilidad de ser trasladados pues va a ser la que permita que se complican y fallezcan más tempranamente. Entonces, ante la inexistencia de un servicio de atención hospitalaria, pues no es lo mismo sufrir un incidente vehicular como este con una colisión de un árbol o este al que le cae un árbol encima. No es lo mismo sufrirla en la ciudad a sufrirla en una vía rural. Hay que entender que en nuestro medio, pues la mayoría de las carreteras rurales son menos 4G. Los vehículos tienen mayor deterioro, hay vehículos de uso agrícola en las calles, hay animales libres en las vías, eso pues es ilegal, pero pues hay muchas vacas que no les importa que las lleven a la cárcel por haberse volado un alambrado. No suele haber mantenimiento de las vías y de los árboles, es decir, hay muchas vías que tienen la posibilidad de ver más allá de la curva reducida porque hay un crecimiento muy importante de la capa vegetal. No hay servicios de atención hospitalaria, no hay servicios de rescate vehicular y si los hospitales hacen una respuesta inicial, pues habría que preguntarse si uno está definitivamente preparado para atenderlo o no. Igualmente en Colombia tenemos este otro inconveniente y es la guerra civil no declarada, un conflicto interno no declarado. Eso pone en riesgo nos pone en riesgo a todos los ciudadanos a poder llegar a ser víctimas de heridas por proyectiles de alta velocidad, fusiles, granadas, minas, y por tanto tener heridas mucho más graves, heridas normalmente vistas en guerra, descritas en los manuales de atención prehospitalaria de combate. Y tengan en cuenta que muchos de los grupos ilegales en, nuestro medio ya también están utilizando
y cargando fusiles dentro de las ciudades. En el último mes hubo 2 ataques con fusiles dentro del área metropolitana en diferentes áreas. Explosivos, minas antipersonales, son otras de las realidades que vivimos en nuestro país. Hay que entender que en Colombia el conflicto sigue con otros grupos armados ilegales organizados de diferente índole. Igualmente, la gran mayoría de los enfrentamientos graves son en el campo y esa es la razón por la que vemos tantas masacres, tantos desplazados. Son estas situaciones que son obviamente un riesgo para la misión médica y las víctimas usualmente son obviamente los militares, policías, obviamente los combatientes ilegales, pero hay una cantidad muy importante de civiles en condición de vulnerabilidad que quedan en medio del conflicto y terminan siendo víctimas ya sea directamente de traumatismos asociados a la guerra o víctimas por desplazamiento, por amenaza, por extorsión, que quedan en la mitad. Entender además que las amenazas a la misión médica son reales, suceden ataques a la misión médica en todos los lugares del mundo, en donde hay conflictos con grupos ilegales. Entonces, además de heridas con arma de fuego de alta velocidad, pues existen las heridas por explosivos, minas antipersonales, artefactos explosivos improvisados, munición sin explotar. Tengan en cuenta que muchos de estos pueden ser eventos con múltiples víctimas. Cuando una mina estalla, pues puede lesionar o a una sola persona o a 4 o 5 al mismo tiempo. Estas áreas además son inseguras. Los mecanismos de trauma, como vimos, pueden ser proyectiles de arma de fuego, pueden ser elementos cortocontundentes. Estos pues son quizá guerreros samuráis. Aquí no tenemos espadas samuráis, pero tenemos machetes. Armas de alta velocidad, traumas contusos, incidentes de tránsito. Y uno dice, pues ojalá que todos los accidentes fueran simulados, fueran dummies como estos, o como estos, o hasta como estos. Pero usualmente son estas las realidades que tenemos. Esto curiosamente no es Colombia, es otro país igualmente irresponsable, es Tailandia. Algunos son un poquito más responsables y los echan los niños en una canasta. Y por supuesto las consecuencias en muchos casos van a ser devastadoras para la población involucrada en estos incidentes. Recuerden que también hay incidentes vehiculares, múltiples vehículos, lo cual implica múltiples víctimas. De forma automática, la posibilidad de tener lesiones dependerá de la cantidad de energía involucrada, de la actividad realizada, lesiones por caídas, lesiones por arma de fuego, lesiones por explosivos, caídas de grandes alturas. Esta que es una foto muy famosa que se llama The Falling Man, de las varias personas que se lanzaron al vacío por encima de los pisos 80, 85. A recordar que también existen incidentes traumáticos de origen natural, deslizamientos, tsunamis, terrorismo. En este caso es un ataque suicida, eventos de sicariato, eventos de guerra y eventos raros y exóticos traídos por la cultura, como este caso que es una herida del cuello y la cara por un pitón de toro. Muy bien, miremos esa escena. Van 3 personas caminando tranquilamente. Hay 2 personas sentadas en el muro. El video es real. Y súbitamente un carro, pues imagino que
pierde el control porque no parece estar deformado antes de chocar, creo yo. No alcanza uno a revisar si fue una colisión de pronto con otro vehículo y se desplazó hacia ese lugar. Y una vez que llega a cierto punto, colisiona a dos de los tres peatones, a dos mujeres que van ahí. Una de ellas, la que va de morado y blanco, adicional al traumatismo que sufre en este punto al ser atropellada, el siguiente traumatismo es contra la reja que está en la esquina, y es ella, con la energía que le acaba de imprimir el vehículo a la velocidad a la que iba, es ella la que derriba la reja, nadie más la derriba, no es el carro, es ella la que acaba de sufrir un traumatismo adicional al derribar la reja, ¿sí? Tiene un traumatismo con el vehículo, un segundo traumatismo con la reja y un tercer traumatismo al desacelerarse contra el piso. Cada uno de ellos con una cinemática distinta. La segunda víctima, la señora que va como el vestido completo, tiene un primer traumatismo obviamente con el vehículo, da varios giros en el aire. Allí no sé si alcanza a golpear o no el muro, cuando va hacia allá creo que lo alcanza a golpear con una pierna, creo yo que sí. Y finalmente se desacelera contra el piso y con el árbol. Y finalmente están estas dos personas de la esquina que están en el muro que pareciera que si tuvieron algún tipo de contacto con una de las víctimas que vuela, en medio de ellos pues el traumatismo posiblemente sea menor. Y esta persona que sale ilesa por estar justo por fuera de la trayectoria del vehículo. Históricamente las grandes guerras de la antigüedad, casi que la antigüedad llega prácticamente hasta la Revolución Francesa y ahí cambia todo. En las grandes guerras de la antigüedad, las heridas eran provocadas por espadas, lanzas, flechas, piedras o balas de cañón. Cuando aparecen después de varios años los cañones, antes eran las catapultas. También tenían lesiones por fuego, por aceite caliente, quemaduras directas, flechas encendidas. Y obviamente ante la escasez de estrategias quirúrgicas y posibilidades de intervenciones, usualmente, además que no tenían entrenamiento, pues usualmente la mortalidad era altísima de ambos bandos. Y para evitar que estas personas gravemente heridas, a las cuales no tenían nada que hacerles porque no había medicina para ayudarles, tuvieran una muerte lenta en este abandono y en esta situación, pues al finalizar el combate, los soldados que ganaban iban cuerpo a cuerpo generando heridas letales para permitir acelerar la muerte de los que estuvieran heridos tirados en ese campo. Si eran enemigos, si eran amigos y ya se acaba el conflicto, pues los llevaban para otro lado a mirar si de pronto se podían recuperar casi que solos o no. Y finalmente, digamos que los remataban para que la muerte se acelerara y que no estuvieran vivos cuando empezaran a bajar los gallinazos, los chulos, los buitres a comérselos y no se los comieran estando vivos. La situación empieza a cambiar después de la Revolución Francesa, cuando finalmente todo medio se estabiliza y sube Napoleón Bonaparte. Napoleón organiza su ejército en forma de soldados regulares, suboficiales y en forma de oficiales. Y entonces a estos soldados, que eran usualmente ciudadanos, que eran obligados a participar sí o sí, quisiera o no, de la guerra, les daban fusiles, les daban un entrenamiento básico y listo. Ellos empiezan a ver que es más fácil ganar los combates cuando sus soldados tienen un entrenamiento periódico y frecuente. Es decir, empieza a aparecer la profesionalización del soldado. Eso hace que también cambie la concepción de dejarlos morir, como en este caso, a tratar de salvarlos, porque es que yo le he invertido mucho tiempo en entrenamiento a ese soldado. Y ese soldado ya, con ese entrenamiento, pues puede hacer más cosas. Yo prefiero que siga vivo, que al menos permita entrenar a otras personas
y no perder ese conocimiento. Se empieza a valorar el conocimiento de la estrategia militar. Sin embargo, también hay una gran cantidad de bajas. Aquí ya existía la pólvora con los cañones, pero además aparecen la pólvora para disparar pequeñas balas de cañón en armas empuñadas por los soldados, los primeros esbozos de las armas de fuego de largo alcance. Entonces las heridas se vuelven aún más complejas, la guerra se hace más distante, se puede atacar a mayor distancia y las heridas pues son nuevas. Sin embargo, algunas pudieran ser más leves ante la imprecisión de este tipo de armas, pues también había heridas más superficiales. Allí empiezan ellos a tener un cambio en la concepción de cómo manejar los heridos en combate, y este señor Jean-Dominique Larrey, que es uno de los cirujanos de Napoleón I, lanza el concepto de clasificar los heridos de acuerdo a sus heridas y no a su rango. Es entonces el primer concepto de triage que aparece en la historia, el triage de Larrey, que hablaba de 3 niveles: muy grave, no tan grave y leve. Y entonces aparece un concepto bastante humanístico de atender a los heridos sin rango, porque hasta ahí, hasta antes de Larrey, la atención se daba preferentemente a los oficiales y no a los soldados rasos. Igualmente mejora las ambulancias volantes diseñadas por otro cirujano, Carcy. Les pone un caballo y permite sacar a los heridos más rápidamente. Y esas ideas de Larrey, tanto del triage como de las ambulancias, se empiezan a utilizar por todo el mundo, se riega como la bola de esta moda de las ambulancias, y empiezan a utilizarse, se utilizan en la Guerra Civil Americana, del norte y del sur. Finalmente, después de ello, pasan a el medio civil. Entonces, por ejemplo, está la primera ambulancia del Hospital Bellevue en Manhattan. Este es el Departamento de Bomberos de Nueva York. Este es Rochester. Empiezan a tener ambulancias, las cuales servían para trasladar heridos o enfermos desde las casas o desde el lugar donde hubieran sufrido el trauma hasta los hospitales. Hasta ahí no se hacía ningún tipo de intervención. Vienen las guerras, y en las guerras, en la Primera Guerra Mundial, los conflictos se generan mucha más muertos porque ya perfeccionaron las armas de fuego, ya tienen fusiles de más largo alcance, ya los soldados están mucho más lejos y a pesar de estar lejos, ya logran generar heridas muy graves, tienen una mortalidad sumamente alta. Para la Segunda Guerra Mundial hay algunos cambios en tecnología que permiten evacuar a los heridos de forma más rápida. Tengan en cuenta que estamos hablando del fin de los años 30 y los primeros de los 40, pero ya hay un elemento más perfeccionado que es el vehículo a motor. Entonces aparecen las primeras ambulancias a motor que permiten ahí sí sacar a los heridos mucho más rápido de la zona de combate a un área donde lo puedan ser atendidos. De nuevo, todavía no existe el concepto de atención médica durante el traslado. Hay algunos enfermeros de combate que hacen algunas intervenciones, básicamente poner pinzas en heridas sangrantes grandes para que el desangramiento no ocurra demasiado rápido, aplicar dosis de morfina para quitar el dolor o acelerar la muerte en aquellos que tuvieran heridas irreversibles y ya. Finalmente, para la Guerra de Corea, en esta participación americana aparece uno de los protagonistas más importantes de las guerras respecto a la reducción de la intensidad de la posibilidad de morir. Sí. En la Segunda Guerra nos empezaron a trabajar con hemostáticos ya, los primeros ensayos con hemostático. Allí empezaron a hacer algunos ensayos de que pudiera funcionar, pero todavía no lograban encontrar algunas sustancias. Ya se conocían, ya se empezaron a utilizar antibióticos para el tratamiento de las heridas en guerra,
y se empezaban a tener en cuenta la posibilidad de hacer transfusiones en el campo, pero todo ello se hacía una vez el paciente fuera evacuado. Porque sabes que vi la vez pasada, pues obviamente lo he visto mucho en películas, pero también en algún momento leí algún artículo sobre el tema y empezaron a hacer hemostáticos que eran con piedra pómez. O sea, la piedra pómez era como lijada en pedacitos pequeños, o sea, en polvo, y con eso lo aplicaban sobre las heridas, probando o intentando pues detener los sangrados masivos en la Segunda Guerra Mundial. Tanto así que en una escena como muy conocida del Soldado Ryan, se ve cuando el enfermero de combate pues aplica esos polvillos ahí sobre la herida para pues intentando detener el sangrado. Correcto, también empezaron a utilizar emplastos de diferentes hierbas que se pensaba pudieran tener un efecto que redujera la intensidad de la hemorragia y hay algunos documentos que hablan sobre información que después se perdió de la necesidad de empaquetar las heridas. Fue algo que después empieza como a olvidarse y se cambia un poco la forma de manejo de heridas. En ese momento se hacían torniquetes con lo que existiera. Ya se empezaba a utilizar la posibilidad de colocar torniquetes en las heridas graves de extremidades. Conocimiento que después, digamos que se reevaluó sin evidencia y se dejó de utilizar un tiempo y después volvimos otra vez a utilizarlos. Hacia los años 60, todos, digamos, estas ideas que nacen de la guerra, pues se llevan al medio civil. Entonces aparecen las primeras ambulancias y los primeros helicópteros ambulancias, que tienen la particularidad de que son casi que carros mortuorios, como ven acá, son unas vagonetas en las que cabía únicamente la camilla, y pues quien va a hacer la intervención no tiene mucho espacio para intervenir, realmente son solo elementos de traslado, sin nada de atención. Y finalmente, fueron varios estudios, pero para los Estados Unidos este fue el más importante. En 1966, el presidente de los Estados Unidos solicita al Comité de Trauma, y este comité hacía parte del Consejo Nacional de Investigación y la Academia Nacional de Ciencias, las cuales patrocinan una agencia que fue la Agencia de Control de Tráfico de los Estados Unidos, para que investigara acerca de las muertes por incidentes de tránsito, y en el 66 publican el resultado de este informe, donde hablan de la discapacidad y la muerte accidental como la enfermedad negligente de la era moderna, hablando principalmente de incidentes de tránsito, en el que los resultados arrojaban una mortalidad sumamente alta y una morbilidad sumamente alta a las víctimas de incidentes de tránsito en carreteras en los Estados Unidos. Este señor, el doctor Adam Scully, en Maryland, empieza a... Me cerró el PowerPoint. Empieza a hablar... Se me cerró el PowerPoint por razones que desconozco. El doctor Cowley empieza a hablar de la necesidad de cambiar la estrategia en la que se atendían a las víctimas del trauma. Igualmente, un incidente en Nebraska de un ortopedista que iba manejando su avioneta y pierde el control de la misma, colisiona, muere su esposa y quedan él y sus 3 hijos heridos. Después de que les ha atendido por los servicios que van a recogerlos, se entiende que los pacientes que sufren traumatismos fuera de un hospital realmente no tienen prácticamente ningún tipo de atención hasta que llegan al hospital. Y es allí donde nace esta necesidad de crear una estrategia de atención de trauma diferente. Él igualmente vio como muchos de los médicos que lo recibieron en la unidad de trauma hacían cosas que demoraban la atención, que a veces la dificultaban. Y entonces
entre él como sobreviviente de un incidente de este tipo y otro grupo de cirujanos, desde el Colegio Americano de Cirujanos, plantean la necesidad de crear un proceso de entrenamiento que cambiara la manera de atender a los heridos víctimas de trauma y consideran que es necesario reeducar a toda la población médica que atiende emergencias y trauma en los Estados Unidos. Y eso es lo que da lugar a la aparición del curso que hoy conocemos como ATLS. Igualmente, a partir de la Agencia Nacional de Control de Tránsito y gracias al apoyo de la naciente Asociación Americana de Técnicos de Emergencias, definen entonces trabajar en conjunto para poder desarrollar un proceso de entrenamiento similar en trauma, pero para la también naciente carrera del tecnólogo en emergencias médicas o el técnico en emergencias médicas de los Estados Unidos. Y es así como nace PHTLS. Posteriormente, en otra agencia, nace el ITLS, antes llamado BTLS. Y de allí, pues por supuesto, viene todo un proceso de investigación, de formación, en el que básicamente dividimos la atención prehospitalaria en dos grupos grandes, el trauma civil y el trauma táctico o militar o derivado de lo militar, entendiendo que en este tipo de entrenamientos específicamente tácticos, el entrenamiento lo recibe personal que hace parte de las fuerzas de seguridad y que usualmente va armado y tiene la autorización para utilizar armas aún durante el proceso de atención, diferente del entrenamiento basado en medicina táctica, que sería el entrenamiento civil basado en medicina táctica, que en algún tiempo lo llamaron medicina operacional, en el que las personas que prestan la atención pues no llevan ningún tipo de arma y no participan de forma activa ni toman bando en ese proceso de atención de los heridos. Esa es una diferencia, digamos que profunda de este tipo de entrenamientos, de lo que se enseña en uno y en otro. Sin embargo, lo que respecta a los procesos de atención médica, pues son muy similares. Ahora, obviamente, a este grupo de los tácticos, no voy a usar, a este grupo de los tácticos tendrán escenarios que no tienen los civiles, porque al civil se le dice que si el área es insegura, no ingrese o ingrese bajo su responsabilidad. A este se le dice que tiene diferentes tipos de seguridad en sus áreas y que dependiendo de ello define la forma de entrar o si no lo hace. Entonces hay diferencias profundas básicamente basados en esas posibilidades en que el táctico pueda responder atacando, mientras que el civil es totalmente neutral. Nace entonces esto, las medicinas agudas, las medicinas agudas a partir de un cambio paradigmático en los años 70, nacen los servicios médicos de emergencia en los Estados Unidos como una estrategia de organización de la atención prehospitalaria, no solo en trauma, sino también en enfermedad médica, como una iniciativa gubernamental. Entonces ellos tienen un sistema de atención prehospitalaria, que es el EMS, que usualmente son agencias estatales, que pertenecen a cada condado, a cada municipio en los Estados Unidos, y algunos de ellos asociados a los departamentos de bomberos. Y nacen asociaciones que agrupan a estas personas que trabajan en esta área prehospitalaria, la NIMT como la agencia privada que asocia a la gran mayoría de los EMTs en los Estados Unidos, y estas agencias requieren de una dirección médica que desarrolle los protocolos de atención, defina las estrategias de atención y avale los tratamientos que puedan brindar los EMTs, y ellos se asocian en una agencia que se llama la NIMSP, que es la Agencia Nacional de Directores de los Servicios Médicos de Emergencias. Eso en los Estados Unidos. Como les dije, en Europa existe el sistema SAMU. En la gran mayoría de los países, pues el SAMU hace parte del servicio público. La cuestión respecto de los cobros que le hacen a sus ciudadanos es variable de país a país.
Y finalmente, hace unos años, nace en Norteamérica el concepto del Critical Care Transport o el Critical Care Paramedic, para básicamente hacer traslados interhospitalarios. Si ustedes ven ahí, es una esquina normalita y súbitamente todo se descontrola, una moto va cruzando y lo que parece ser un automóvil que se lleva una luz en rojo. Lo digo porque este semáforo está en verde, de modo que el de acá debe estar en rojo. Se lleva el semáforo llevándose a su vez una moto y una minivan, de tal modo que mínimamente hay 2 heridos, el de la moto y el de la minivan. Pongan atención, miremos dónde termina el herido. El herido de la moto queda debajo del vehículo que lo atropella. Mírenlo ahí, queda justo debajo y después el carro termina acomodándose ahí. Cae una farola del poste, pero el paciente que va en la moto, la víctima, iba en la moto que debajo del otro vehículo. Esa minivan pues colisiona, hace una colisión angular y hace un giro completo. Y mínimamente hay 3 heridos en ese incidente. Diferencias de la atención hospitalaria Colombia versus Estados Unidos. Pues en Estados Unidos hay unos equipos formados con tecnología. Cuando hay un incidente, hay una llamada, hay unos tiempos medidos, sobre todo en las ciudades principales, hay una respuesta muchas veces oportuna y muchas veces multilateral. No solamente va la ambulancia, sino que pueden enviar también el camión de rescate, el camión de bomberos, una patrulla o varias patrullas. Hay una atención coordinada de los pacientes, un traslado y una coordinación. Los EMS tienen un servicio de coordinación para poder derivar a los pacientes dependiendo de la gravedad encontrada en cada caso al hospital que corresponda. Y en nuestro país, luego de que hay un incidente, en las ciudades hay un equipo formado, usualmente en las ciudades un equipo bien formado, con una tecnología limitada y unas posibilidades de terapéutica limitadas. Nuestros tiempos son mucho más prolongados de respuesta, básicamente porque tenemos menos unidades de las que debiéramos tener en muchos de los lugares. Igualmente porque las vías tampoco colaboran para ese proceso. Tenemos una atención que, gracias a la aparición de la tecnología de atención prehospitalaria, obviamente impactó profundamente en la calidad de la atención prehospitalaria en Colombia. Fue un cambio sumamente importante. Sin embargo, la situación es muy diferente de ciudad a ciudad y dentro de las mismas ciudades diferentes las posibilidades de atención. Hay lugares a los que no entran vehículos porque son barrios construidos sobre laderas en las que solamente hay escaleras. Entonces va a ser mucho más complicado atender una emergencia en ese lugar. Igualmente las capacidades reales de los hospitales locales y regionales no es muy grande para el tamaño de los municipios y la cantidad de población que manejan, de tal modo que casi todos los eventos son masivos para ellos en los primeros minutos y horas. Igualmente, en muchos lugares no existen sistemas de atención prehospitalaria. De hecho, apenas el gobierno nacional hace un par de años sacó la resolución en la que regula el servicio de emergencias médicas, dándole simplemente un marco jurídico, el cual es muy amplio, el cual no define responsabilidades estructurales reales, y no soluciona porque básicamente el sistema hospitalario de Colombia es principalmente privado, por lo menos el sistema de atención avanzada. Los terceros niveles, porque segundos casi no hay, los terceros niveles en Colombia, la gran mayoría son hospitales privados. Ejemplo, en Medellín tenemos únicamente 2 hospitales de tercer nivel, el Hospital General de Medellín y la IPS Universitaria Clínica León 13, y el resto todos son privados. San Vicente Fundador es privado y todas las demás clínicas son privadas. Por ser un área metropolitana, pues tenemos algunos hospitales de segundo nivel,
que están ubicados fuera de Medellín. Medellín no tiene segundos niveles, lo que tiene son primeros niveles con especialistas por algunas horas, como algunos Metrosalud, pero no tiene hospitales que funcionen 24 horas como segundo nivel. Estos están ubicados en los municipios vecinos, Marco Fidel Suárez acá en Bello, el Manuel Uribe Ángel, que tiene algunas cosas de tercer nivel en Envigado, el San Rafael en Itagüí, que tiene algunas cosas de tercer nivel en Itagüí. Y el Venancio, que es un hospital principalmente de segundo nivel, y ya, eso es lo único que tenemos. Entonces, eso hace que sea muy difícil implementar sistemas de atención prehospitalaria coordinada donde cuando un paciente sufre una lesión, pues pueda ser derivado a la mejor institución que lo pueda atender de forma cercana. Si ocurre por fuera, pues toca depender de los prestadores privados. Y como no existe una verdadera regulación, no existe una entidad que regule cuántas camas están disponibles en cada hospital, pues casi que siempre queda a discreción del tecnólogo que atiende al paciente definir hacia qué hospital va a rodar dependiendo de la gravedad del paciente, teniendo la posibilidad de que al llegar encuentre que ese hospital está saturado y posiblemente la atención se demore. Y obviamente también retrasa mucho la atención de calidad del paciente al no existir la posibilidad de preavisar al hospital que van con un paciente crítico. Entonces son muchas situaciones que hacen que nuestra atención prehospitalaria tenga una calidad mucho menor y que la mortalidad y las lesiones secundarias y terciarias se puedan incrementar. Igualmente, pues no se hacen simulacros de verdad en la gran mayoría de las ciudades. Solamente las grandes capitales han planeado grandes simulacros de verdad en las que se hace una inversión muy fuerte de dinero solo en el simulacro. La gran mayoría son simulacros voluntarios donde se hacen procesos de evacuación y donde llevan 1 o 2 heridos a una institución, pero no son simulacros de verdad de múltiples víctimas y no todos los escenarios se planean. Entonces es bastante complejo. De nuevo, la atención prehospitalaria en los municipios alejados de las áreas metropolitanas no existe. Eso obviamente impacta en calidad, seguridad, idoneidad y capacidad de respuesta. Entonces, cuando se tienen lesiones graves, ¿qué posibilidades reales hay de sobrevivir? Ahí entendemos entonces que el tiempo es oro. Y se hablan de 2 conceptos que son eso, son conceptos, son cosas que nos inventamos para tratar de explicar un fenómeno. Y hablamos entonces de la hora dorada del trauma y de los 10 minutos de platino del trauma, de la atención prehospitalaria. Y entonces es un concepto, como les digo de nuevo, teórico, que dice que la gran mayoría de los pacientes víctimas de trauma que tengan lesiones fatales van a morir en la primera hora, lo cual no siempre es cierto, dependerá de las lesiones. Un paciente con una herida de un arma de alta velocidad, que casi siempre tienen algún tipo de lesión vascular importante, fácilmente en 10 minutos está muerto por hemorragia grave. Y un paciente con un politraumatismo, con una lesión traumática cerebral, pues puede permanecer vivo varios días antes de fallecer. Entonces simplemente es una concepción que se dio, un concepto que en algún momento se creó para decir, muévase mucho, hágalo bien, pero muévase mucho en las intervenciones, no se demore mucho en el área prehospitalaria, traslade al paciente al lugar donde lo pueden atender. Sí. Profe, cuando te referiste a los 10 minutos de platino, son los 10 minutos que debemos durar en la escena, o sea, minimizar el tiempo en la escena. Dice que el tiempo de activación es de 8 a 10 minutos más o menos, pues estando en la escena. El tiempo en la escena dependerá de demasiados factores, como vamos a ver. No es lo mismo que llegue si el paciente esté atrapado, por ejemplo. No es lo mismo que el paciente tenga lesiones menores o mayores. Si tiene lesiones menores, pues posiblemente yo me pueda demorar mucho más tiempo con él en la escena, porque no se va a complicar. Pero si tiene una lesión grave, yo debería trasladarlo, no en 10 minutos, no hacer todo en 10 minutos y hacerlo mal. Yo debo hacerlo muy bien en el menor tiempo posible. Por esa razón, no son ni 10 minutos ni 60 minutos, es hacerlo mejor, las intervenciones que tengo que hacer en el menor tiempo posible. Y el menor tiempo posible en algunos casos, por seguridad de nosotros, va a ser 2 minutos, literalmente cárguelo como un bulto, échelo a la ambulancia y corra, porque pronto nos dan bala a todos,
o pueden ser 20 minutos de una muy buena atención, o puede ser 1 hora de una muy buena atención, o más horas de una muy buena atención en un paciente atrapado. Entonces es poder dar la mejor atención en el menor tiempo posible respecto de los procedimientos que tenemos que hacer. Eso es a lo que se refiere, por eso les digo, es un concepto, no son tiempos estrictos y no hay manera de valorar o de decir que un equipo que se demora 8 minutos y otro que se demora 10, que uno es mejor que otro, porque simplemente el que se demora menos puede que no esté haciendo lo que tenga que hacer. Entonces esa es como la diferencia, hay que entenderlo como un concepto. Esta la dimos la vez pasada, el trauma es la primera causa de muerte de 1 a 44 años, la séptima en ancianos, es más frecuente en adultos jóvenes que en adolescentes. Importante, en los Estados Unidos 60 millones de heridos hay por año, 40 millones de ellos ingresan a urgencia, los otros son heridas menores, 2.5 millones son hospitalizados, 9 millones de discapacitados hay por año, es el 3% del total de la población de los Estados Unidos. Esto es incapacidad, no discapacidad permanente, pero la permanente es de 300.000. Hay 300.000 personas en los Estados Unidos por año que quedan con algún tipo de discapacidad por trauma. ¿Sí? ¿Alguien va a hablar? No. Los costos, ellos sí lo miden todo en billete, los costos para ellos son de 684.000 millones de dólares por año. La pérdida de productividad por discapacidad es mayor a 65.000 millones y los años de vida saludable perdidos superan los 5.3 millones. Este también lo vimos la vez pasada. Incidentes de tránsito son más frecuentes en hombres que en mujeres, con una relación 2-1 o 3-1, dependiendo de lo que uno analice. Respecto de las heridas por arma de fuego, en el 98% de las veces son intencionales. 87% de las víctimas son hombres, ocupan el 17% de todas las muertes y es un fenómeno que es 8 veces más frecuente en Estados Unidos que en el resto del mundo, básicamente porque en la Constitución de los Estados Unidos dice que un ciudadano tiene derecho a comprar todas las armas que necesite para defenderse y para defender su propiedad. Por esa razón, si las armas son legales, pues es más fácil que cualquiera que tenga un arma legal en cualquier momento la use, así sea de forma ilegal. Eso es algo más que obvio. Respecto de lesiones por arma de fuego, son más frecuentes en hombres que en mujeres, con una relación de 7-1 y el rango de edad afectado es de los 15 a los 34 años. Si vemos acá, la mortalidad en la Unión Europea es diferente. Primero están los incidentes de tránsito, después los industriales, los domésticos, lesiones deportivas. Y miren el porcentaje tan bajo que tienen las lesiones interpersonales o suicidios. Esto es violencia interpersonal. Es un porcentaje bastante bajo. Que habla obviamente de que dentro de la Unión Europea pues no está permitido estar armado porque sí. Cada quien tiene que tener unas indicaciones muy específicas de por qué va a tener armas. Por día en los Estados Unidos hay 64 caídas fatales. Y en Colombia, pues vimos la vez pasada esos elementos. Entonces vamos a pasar a el taller. Que compartir. Vamos a revisar por aquí el taller. Recordando el caso, tenemos que a las 15:30 de un día se recibe una llamada alertando sobre un incidente de tránsito en un área periférica de la ciudad, sobre una avenida. Al parecer, 2 vehículos, uno tipo automóvil, otro tipo motocicleta, colisionaron en un cruce. El testigo que llama menciona que hay al menos 3 heridos, 2 en la motocicleta y otro en el vehículo. No menciona características que sugieran la gravedad de las víctimas, sin embargo menciona que ninguno de ellos se mueve o habla. Eso es lo que dice el testigo cuando hace la primera llamada y con la cual inician el despacho de las unidades para la atención del incidente. Se despachan 3 unidades de soporte básico y 3 medicalizadas a la escena. Usted tripula la primera unidad de respuesta básica, cuenta con un conductor y otro APH. Su unidad es la primera en llegar a la escena. Encuentra un automóvil tipo taxi volcado sobre el lado del pasajero, está sobre el andén.
Dentro del vehículo parece haber dos víctimas, una de ellas se mueve y pide ayuda y la otra no se mueve. Dos personas más se encuentran en el andén, al parecer el carro las golpeó, una de ellas está en el piso y no se mueve y la otra está sentada más lejos. A 30 metros se encuentra una motocicleta de alto cilindraje y hay dos víctimas en el suelo. Una se encuentra semisentada pero parece no poder caminar y la otra está inconsciente aún con el casco puesto. Muy bien. ¿Cómo definimos entonces en este incidente a quién vamos a atender primero? Tenemos un incidente de múltiples víctimas y será múltiples víctimas si llega una sola unidad. Si llegan 8 unidades, pues cada unidad puede atender a cada paciente y el escenario cambia. Entonces, ese concepto de las múltiples víctimas dependerá de los recursos que yo tenga y obviamente va a cambiar a medida que llega más recursos. Si justo 10 minutos después llegan todas las unidades suficientes para atender a todos los pacientes, cada una irá a atender a su paciente. En ese instante de múltiples víctimas ya se vuelve un incidente sin ese concepto de tengo que atender primero al que tenga más chance de sobrevida. ¿Sí? Pues, ¿cómo defino a quién atiendo primero? Profe, Sí. pues el PHTLS dice que uno tiene que hacer un énfasis en la valoración. Primero, en evaluar las condiciones que resultan en la pérdida de la vida del paciente. O sea, mirar quiénes están a punto de morirse. Segundo, después de que ya se evalúe quiénes se van a morir primero, ver quiénes tienen la posibilidad de perder una extremidad. Pues, y quedar pues, en condiciones que te pierdas una pierna, una mano, etc. Y ya después, si atiende a los que tengan cualquier otro tipo de lesión. También, o sea, pero lesiones que no amenacen la vida. Y obviamente hay que entrar a valorar, por ejemplo, dos factores importantes que, pues como ya se han dicho, son las condiciones del paciente y otra es la proximidad a las instalaciones de los pacientes. Listo. ¿Y cómo hacemos ese proceso? Yo llego a la escena, vi eso desde lejos, tengo dos dentro de un vehículo, uno no se mueve, otros dos por fuera, uno no se mueve, y otros dos en la moto, uno no se mueve. Profe, ahí no tendríamos que hacer el triaje STARS como para poder saber qué paciente necesita ayuda principalmente. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo es ese triaje? Peña, Sí. Pues, tengo una cosa, o sea, a mí me llama mucho la atención que pones un paciente que está inconsciente en el piso y tiene el casco aún puesto. A nosotros, cuando trabajamos pues normalmente en los servicios de la ciudad, cuando encontramos un paciente en el piso que aún tiene su casco puesto, que él no ha sido capaz de quitárselo, para nosotros en nuestro esquema de trabajo se nos vuelve prioritario, porque muy probablemente tampoco sea capaz de defender su vía aérea. Entonces obviamente toca hacer el triaje en general de todos los pacientes, pero yo empezaría haciendo el triaje inicial, o sea, el primer paciente que llegaría a hacer el triaje para mí sería el que aún tiene el casco puesto. Listo. ¿Quién más está hablando, Laura? sí, profe, pero yo iba a decir eso mismo. Pues supongamos yo en el taller también puse eso, que realizaba el triaje y principalmente me enfocaba en el paciente inconsciente por la vía aérea. Porque ya los otros 3 pacientes, mire que me decían que uno estaba semisentado, tienen su vía aérea, digamos, permeable. Entonces yo primero me enfocaba en el inconsciente. Pero recuerden, hay 3 personas que no se mueven. Una dentro del carro, una en el andén y una al lado de la moto con el casco. Pero yo tengo otro compañero, ¿no? Ahí Sí, dice pero, que yo tengo un compañero. Entonces, listo. Yo no entonces, me puedo enfocar en uno y mi compañero va y revisa de pronto los otros. ¿Y cómo decides que el tuyo, el que te vas a enfocar primero, es el más prioritario? ¿Bajo qué criterios el tuyo es el más importante, por decirlo así? ¿Qué tal que tú te vayas justo a atender al menos grave de los 3 inconscientes? Pues por eso, en la impresión general de la escena, uno tiene que evaluar todo eso. O sea, al llegar a la escena, uno mira qué pacientes tienen compromisos, por ejemplo, en el sistema respiratorio, en el sistema circulatorio y en el neurológico. O sea, uno, como dijeron ellos,
se van a atender al que no está respirando en ese momento, pero pues al analizar la escena uno tuvo que haber mirado quiénes están con hemorragias, quiénes están pues, ¿cómo se llama eso? Pues debajo de, hay uno que estaba debajo de un carro o algo, no sé. O sea, Hay pasa la uno, hay impresión uno que que estaba dentro del carro. Hay dos que están dentro del carro, dos en el andén, dos al lado de la moto. Y de Profe, cada grupito de dos, hay uno que no Profe. responde. profe, pero mira que el que está dentro del taxi está pidiendo auxilio, entonces eso es un indicador que la persona aún tiene energías para pedir ayuda, ¿sí me entiende? Él nos da una esperita. Igual los que están Espérame un conscientes. segundito, vuelvo y les leo. Dentro del carro parece haber dos víctimas, dos, dentro del carro. Una de ellas se mueve y la La otra otra. no se mueve. También hay Profe. dos personas en el andén. Parece que el carro las golpeó. Una está en el piso, no se mueve, y la otra está sentada más lejos. Y al lado de la moto hay otras dos personas. Una está semisentada en el piso, que parece que no camina, y la otra tampoco se mueve y tiene el casco puesto. Tengo 6 víctimas, 3 de ellas no se mueven siquiera. pues esas son las personas que se deben atender, las que no se mueven, no. O sea, Profe, con la Sí, compañera escucho. decía del estar. El estar valúa, pues, es como hacer dos oladas, decirlo así. La primera, entre comillas, gritar como, bueno, ¿quién puede alzar la mano o quién me está escuchando en este momento? Diría yo, ¿no? Para ver quiénes son los que están conscientes. Y la segunda ya, que es la segunda olada, de decir, irme con mi compañero y verificar cuáles son los que más necesitan ayuda. Y ahí decían que demorado, creo que un momento, y hablaba de muerto también, daban como 4 pasos. Era menor, demasiado, inmediato y muerto. Entonces, Profe, creería yo. toca asegurar los que ya están vivos y ya ahí, pues que los otros que están inconscientes posiblemente estén muertos. Que pueden estar muy Pero, graves, ¿no? pero también Sí, claro. también hablaba de una, cuando había pues, accidente múltiple, que la idea era, pues, rescatar más vidas, las vidas, pues, que se puedan rescatar más. No es porque están Pero es 3 que y los otros. hay que mirar también, respira, no respira, tiene signos vitales o no. Si no tiene, se toca seguir derecho. Sí, porque también en Por el eso. SLAP hablaba de si no respira, listo, llórelo, está muerto. Profe, igual si uno los pacientes, si uno ve que esos pacientes que están inconscientes y no tienen pues signos vitales, uno ya opta por atender a los que están vivos. Igual ahí el caso no nos dice que está dando signos vitales. Pero yo cómo hago para saber a cuál veo primero. ¿Cómo hago para saber? Primero, ¿cómo hago para saber si tiene signos vitales o no? Profe, que esté respirando y que tenga pulso así de rapidez. ¿Qué les Pero si van a una mirar? expansión torácica, no. Miren la foto que está ahí. Este fue el atentado con una bomba en la maratón de Boston hace unos años en los Estados Unidos. Si ustedes ven ahí, hay varias víctimas. ¿Sí o no? Aquí hay una acostada, aquí hay otra acostada, aquí hay otro evidentemente amputado. Aquí hay otra semi recostada, acá hay otra acostada, acá hay otro, acá hay otro. Aquí hay mucha gente intentando ayudar. Llamativamente, uno diría que así a simple vista, este es el más grave, ¿sí o no? Pero no hay nadie cerca de él atendiéndolo. ¿Por qué? Porque hay mucha sangre. Y que nadie se quiere untar. Entonces, ¿cómo hago yo para saber si este, que es aparentemente el más grave, si es de verdad el más grave y el más grave no es alguien que está al lado, por ejemplo? Pues en un triage start, por ejemplo, sí que la modificación finalmente fue el triage SALT, que es la estrategia que utilizan hoy en los Estados Unidos en incidentes masivos. Una persona con experiencia clínica tiene que llegar a clasificar las víctimas antes de iniciar la atención. Si llegan 2 personas expertas, pudieran dividirse.
En este escenario llegaron dos y ambos tienen el mismo nivel de experiencia, pudieran dividirse, pero a los pacientes hay que evaluarlos en alguna manera para saber qué tienen o no. Y una vez que yo los evalúo, le doy una calificación con un color, dependiendo de lo que yo encuentre. Y cuando tengo varios del mismo color, debo definir cuál de ellos es más crítico y lo atiendo primero. Y cuando tengo 3 igual de críticos, debo decidir cuál de ellos creo que es más fácil que sobreviva utilizando menos recursos en el siguiente tiempo. Entonces, ¿cómo clasifica el START, que viene a ser casi que el mismo SALT, a los pacientes? ¿Cuántos niveles de triaje tiene el START? Al final, que es por colores. Profe, no son 4. Listo, ¿cuáles? Estaría el verde, el rojo, el negro y creo que el amarillo también. ¿Cuál es más grave? El rojo. Rojo es más grave. Crítico, ¿qué tipo de crítico? Porque es el que requiere pues como una estabilización inmediata. Puede presentar Es crítico que se atiende. pero se puede Sí. atender. Crítico que se va a atender. El rojo Eso. es crítico que se va a atender. Crítico recuperable, listo. Y el que no es recuperable es el Negro. color negro, muy bien. Y hay otros dos colores, el amarillo, que es el... Ese es como un riesgo medio, pero no me acuerdo, profe. Que sobrevive. La amarilla es una prioridad. Eso es el paciente que no tiene lesiones inmediatamente fatales, que se puede complicar, pero que inmediatamente no tiene lesiones fatales. Y finalmente el verde que tiene lesiones leves. ¿Sí? Yo voy a llegar a la escena y debo evaluar a todos mis pacientes. Entonces, ¿qué nos dice, por ejemplo, la estrategia del START? ¿Cómo evalúo yo a cada paciente para darle el color? ¿Qué es lo primero que le evalúo? La vía aérea. ¿Qué le evalúa la vía aérea? Profe, La abro, lo volteo, Satura. lo giro. La ventilación. Permeabilización. profe, ¿no sería primero si hay una hemorragia exsanguinante? O sea, Profe. pues, Tengo policía, no tengo policía. Cuando tengo policía, tengo Entonces hay dos El STAR escenarios. tiene un algoritmo. Entonces hay dos escenarios. Única víctima y múltiples víctimas. Múltiples víctimas es no tengo suficientes recursos para todos. Voy a salvar al que tenga una patología crítica en la cual yo lo pueda salvar. No los que llegan después. Yo lo pueda salvar con lo que tengo acá. Ejemplo, tengo un paciente en paro cardíaco y tengo una paciente embarazada con un objeto empalado en el abdomen. ¿Cuál de los dos atiendo si estoy en una ambulancia básica? Profe, al del paro, no. Profe, el de a la embarazada. La embarazada está pálida, taquicárdica. A esa hay que tener, a esa hay que tener primero, profe. Son 2 vías en una. pero ¿cuál es más recuperable? Pero en el paro uno puede empezar a realizar RCP, ventilación. Sí, pero en cambio, la mujer está empalada. una persona, Nosotros no la vamos una a salvar persona- en ese momento. Y eso es lo que está queriendo decir el una profe. ¿A quién es que- vamos a poder pero una salvar nosotros persona- en ese momento? una persona con trauma es muy difícil que salga a un paro, porque ya, si entra en paro ya está súper grave. Pues si está en trauma, está súper grave. Si está en paro, está muerto. O sea, si está en paro, ya se murió. Y tú con una sola tripulación de ambulancia va a ser muy difícil de que saques un paciente de paro y mientras estás sacando al paciente de paro que ya está muerto, probablemente la embarazada se te vaya a acabar de complicar y tengas, al pasar unos minutos, ya 2 pacientes en paro. Yo me iría por la embarazada y el que está a paro, pues le echo la bendición y que le vaya muy bien en la otra vida. Entonces, digamos, hay dos escenarios. Entonces, cada escenario es muy diferente. Una cosa es que lleguen 2 unidades y haya 2 pacientes y cada una atienda a su paciente. Y otra cosa es que llegue una sola y tenga 2 pacientes muy graves. Si llega una sola unidad, debo atender al que esté grave, pero al que esté grave y crea yo que lo puedo ayudar con lo que yo tengo en ese instante.
mientras que el otro pasaría como un crítico no recuperable. Si cuando yo tomo la decisión de voy a atender a la embarazada empalada, justo en ese instante llega otro equipo de atención, pues el otro equipo se enfocará en ese paciente que está en paro y definirá qué va a hacer, si se va a lanzar a reanimarlo o no. Entonces, en este caso es igual. Yo tengo 3 pacientes que no responden, cualquiera de ellos puede estar o muerto, que se clasifica como negro, o muy grave, tan grave que no tengo yo algo para ofrecerle porque no me alcanzan los recursos, y en este caso también sería clasificado como triaje negro, o está bastante grave y con lo que yo tengo en mi ambulancia básica, puedo yo hacer algo para tratar de ayudarlo y tratar de evitar que se muera. ¿Sí? Ese es el pensamiento que tengo que tener. Entonces tengo yo que evaluarlos a todos en algo básico, y ahí viene el algoritmo del START. ¿Qué es lo primero que le tengo que evaluar? ¿Respira o no respira? ¿Sí o no? ¿Respira o no respira? No respira. Hago una reposición de la vía aérea o una colocación de una cánula orofaringea. Si empezó a respirar, rojo, y continúo. Y no evalúo lo demás. Listo. ¿Qué sigue ahí después? Los que les tocó el triaje de incidente con múltiples víctimas. Camila, Diana Jimena, Mariana, Estefanía, Freddy, Natalia, Víctor. ¿Qué sigue del start? O del triaje que ustedes hayan definido. Puede ser el short también. ¿Están por ahí? ¿Se fueron? Profe, después no se pueden evaluar las hemorragias. Y lo primero que evalúo es que... O sea, lo primero sería la vía aérea y luego hemorragias. ¿Y qué le evalúa las hemorragias? Pues no sé, yo Profe, digo como el grado de volumen, perfusión, ¿no? el volumen de pérdida. ¿Y cómo haces esa evaluación rápida del volumen de pérdida? ¿Qué hay que hacerle? ¿Qué le miro? Profe, no es el color de la sangre y cómo esté como saliendo. Pues si es Está una rojita y sale venosa, arterial o capilar, pues se miran esos 3 tipos de hemorragia, si es venosa, arterial o capilar. Entonces se evalúa si se puede controlar con un torniquete o con apósitos o con agentes hemostáticos. No. Apenas estamos clasificando, no estamos haciendo tratamientos intensos. Profe, Solo estamos clasificando. Profe, yo le respondo. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuál? Natalia. Hola, Natalia, cuéntame. Pues según el algoritmo, usted mira si el paciente respira. Si no respira, pues le hace el manejo de la vía aérea. Si sí respira, sin el manejo de vía aérea, cuenta entre 10 y 30. Si está dentro de ese rango, sigue evaluando. Pasa a evaluar el relleno capilar, pues la perfusión. Si está presente y es inferior a 2 segundos, pasa a evaluar si obedece órdenes sencillas. Si no está presente, pasa a hacer control de hemorragias, o si está pues prolongado, si es mayor a 2 segundos, y lo clasifica como rojo. En caso de que el llenado capilar sea igual lo vas a clasificar como amarillo porque por alguna razón él no pudo salir de ahí. Pueda que no tenga, pues que tenga una lesión menor, pero no le permitió pues salir. ¿Y cómo evalúa el componente neurológico? ¿Qué tal que esté inconsciente por algo neurológico? Profe, llegando a la cena no se le pregunta, pues, si, digamos, pues, si está permeable obviamente la vida, ¿no? Preguntando de la cena si él está, si sabe qué pasó, si sabe dónde está, o si puede decir cómo fue lo que le ocurrió. Profe. Pues, si está permeable la vida y está consciente. Se evalúan las 3 esferas, tiempo, persona y lugar. Pero eso toma como mucho tiempo, ¿no? Profe, pero si está No, pregúntale el inconsciente, día, pues que, ¿cómo no, se llama? no, pues está inconsciente, amigo, no le puedes preguntar cómo se Profe, llama. Profe, la respuesta pupilar o no sé, hacerle Glasgow rápidamente. la respuesta ocular, profe, se evalúa la respuesta ocular, ya eso es una como muy general pues del estado de conciencia. Es que resulta que en la respuesta ocular
y la verbal son las que menos valor pronóstico tienen en el Glasgow. La más importante es la motora. Profe, o sea, con un estímulo doloroso no le aplicamos TIN y si se defiende, pues se ubica pues se califica. Si no se defiende, pues ya se va viendo que después está inconsciente totalmente, pues no sé. Bien, ¿quién evaluó algún otro tipo de estrategia de triage con múltiples víctimas, diferente al START o al SALT? Algo distinto. Por ejemplo, el SHORT. Profe, yo tengo el algoritmo del short también. ¿Del quién? Short. Del SHORT, listo. ¿Cómo empieza el SHORT? Pues si camina y sale por sus propios medios, de una vez lo clasifica como verde. Igual pues queda claro que siempre van a una reclasificación. De ahí, si no camina, lo primero que evalúa es si habla, si obedece órdenes sencillas. Después evalúa si respira y los signos de circulación, que pues ahí yo busqué en varios PDFs y de hecho pues te iba a hacer la pregunta, porque no especifica los signos de circulación que mira, pues si hay sangrado, si mira perfusión o si solo mira pulso. En el algoritmo no está especificado y yo realmente no lo encontré. No sé si de pronto tú sabes. El SHORT Ahí decía taponar hemorragias. Sí, tapona hemorragias, pero cuando él dice respira y evaluar los signos de circulación, no especifica qué signos de circulación está evaluando, si solo pulso, si evalúa perfusión o si los evalúa todos. Dadas las características de muchos escenarios prehospitalarios, pues puede que la luz no te ayude mucho para el llenado capilar. Entonces, usualmente la evaluación de los algoritmos de triaje en múltiples víctimas es pulso radial presente o ausente. Bueno, entonces en caso de que no esté presente ni la respiración ni el pulso radial, lo clasifica como negro y este algoritmo nos permite hacer el control de hemorragias también. Listo. Entonces, en la siguiente clase vemos algo breve sobre triage en múltiples víctimas y pues lo revisaremos en el taller de los que les tocó este componente. Muy bien. Entonces, lo primero que hay que definir es que es necesario entrenarse en esta evaluación y es necesario conocer las estrategias de evaluación de pacientes en triajes con múltiples víctimas, porque es muy complejo decidir. Literalmente estamos decidiendo a qué paciente le vamos a dar la posibilidad de sobrevivir, atendiéndolo primero, y quién vamos a dejar para después. Después puede ser que ya el que era recuperable ya es no recuperable, por ejemplo, o simplemente ya falleció. Por esa razón yo no puedo llegar deliberadamente, elegir uno al azar y atenderlo a ese primero, sino que debo evaluar a mis pacientes y definir cuál voy a evaluar. En este caso tengo 3 que son posiblemente amarillos o verdes, dependiendo de las lesiones que tenga. Y tengo 3 que pueden ser rojo, negro, pueden estar muertos, pueden estar muy mal o pueden estar críticos y que necesiten atención. Si consideramos que los 3 que están inconscientes son color rojo, lo siguiente que tengo que definir es cuál de ellos voy a atender primero. Si hay un paciente que tiene una exsanguinación impresionante, posiblemente ese sea el que empiece a quedar de último. Si hay otro que tenga un traumatismo, por ejemplo, o una clínica sospechosa de neumotórax, por ejemplo. Igualmente, si yo tengo una paciente embarazada, siempre una paciente embarazada con un embarazo evidente, más de 20 semanas es el que llega por encima del ombligo, deben pensar que ese producto del embarazo ya puede ser recuperable y que estamos perdiendo 2 vidas. Por esa razón, la mujer embarazada siempre va a tener una prioridad sobre la atención de otros, salvo que tenga lesiones muy graves o que ya esté en un estado terminal secundario al evento de trauma. Porque obviamente en un incidente de múltiples víctimas no se hace reanimación cardiopulmonar. Si el paciente hace paro, inmediatamente es crítico no recuperable y se cambia de paciente, salvo que sea el único paciente donde ya se evaluará si es pertinente o no hacer la reanimación. Listo, que son escenarios complejos, muy, muy complejos. Los métodos de triaje, que era la segunda pregunta, hay varios. Como les digo, inicialmente hacia los años 90 se utilizaban el SHORT y se utilizaban el START, que fueron herramientas desarrolladas en los Estados Unidos. Y si el año 2000 aparece el triage SALT,
como sale en inglés, que es esta estrategia que dice, el primer paso es una evaluación global. Los que puedan caminar, váyanse para un lado. Los que me escuchen y puedan hacerlo, muevan un brazo para decirme cuáles son, y yo visualmente ya clasifico a esos como amarillos. Los que salieron son verdes, los que mueven la mano son amarillos, y los que no se mueven, pues o son rojos o son negros. Ya voy a evaluar primero los que no se movieron. Les digo a los demás, mantengan la mano arriba, donde yo la vea, siempre arriba, donde yo los vea, de tal modo que quien va a evaluar a los pacientes, pues sepa que esos son amarillos, y que si en algún momento el amarillo bajó la mano, pues puede ser que se agravó. De esa manera yo evalúo los que no se movieron para saber si son rojos o son negros. Lo primero que evalúo es si tiene una hemorragia muy grande y tengo torniquete, coloco torniquete, evalúo si la vía aérea está permeable o no, inclusive pudiera llegar a ser descompresión torácica. Si no mejora la respiración, está muerto. Si sí lo hace y empieza a respirar, ya evalúo presencia de pulso radial y estado neurológico, y el estado neurológico es obedece órdenes sí o no. Apriéteme la mano, suéltela, apriétela, suéltela. Fin de la evaluación neurológica. Es un componente motor. Y con ello lo clasifico en los colores que ya mencionamos, rojo, amarillo, negro o verde, dependiendo de lo que encuentre. Muy bien. Diferencias entre ellos, hay diferencias respecto de las estrategias. Hay unas que mencionaban la posibilidad de hacer intervención, mientras que otros no. Los originales, por decirlo así, los más viejitos, las estrategias de triaje más viejitas, no incluían muchas intervenciones. Las estrategias de triaje más modernas sí mencionan la posibilidad de hacer intervenciones. Colocación de una cánula orofaringea, descompresión de tórax, colocación de torniquetes. Inclusive los protocolos militares hablan de la primera dosis de líquidos, pero obviamente va cambiando dependiendo del tipo de triaje que uno utiliza. Luego de la clasificación define evaluar al paciente que se encuentra al lado de la motocicleta. Es un hombre de unos 25 años. Usted lo saluda, aquí es donde les dije que era, pero no abre los ojos, ni responde al llamado. Se nota pálido y diaforético. Listo. Más o menos 25 años, como ya saben, todavía tiene el casco. Uno lo saluda, si lo saludo estoy haciendo un estímulo ¿de qué tipo? ¿Qué tipo de estímulo es saludar a alguien? Verbal. Y estoy dando una indicación verbal, es un estímulo verbal. Y ahí sigue. ¿Qué secuencia de eventos se deben evaluar y en qué orden? Profe, pero según qué protocolo. Pues, por ejemplo, en el PHTL se metió un poco. Entonces yo le digo X, A, B, C, D, E. O sea, mete lo de la hemorragia, manejo de aérea, ventilación, circulación, discapacidad y exposición al ambiente. O sea, aquí estamos en un escenario civil, ¿cierto? Si estamos en un escenario civil, y deben tener en cuenta que esta estrategia de atención cambió hace muy poco tiempo, a pesar de que desde la medicina táctica ya se sabía que era muy importante modificar el orden de la atención. Esto cambió hace apenas muy pocos años para este manual de PHTLS y para lo que normalmente se enseña del trauma civil, a pesar de que desde hace mucho tiempo se viene haciendo, digamos que de una forma diferente. Entonces, ¿qué es lo del X, A, B, C, D, E? Pues aquí estamos con Valentina, Juliana y Ovidio. Es su momento de brillar. Profe, bueno, se califica y se evalúa así, poniendo la X antes de la ABCDE, ya que la X significa pues hemorragia. Y esto es demasiado importante hasta antes de evaluar vías aéreas, ya que el paciente puede entrar en algún tipo de shock al perder tantas grandes cantidades de sangre. Esto puede ser por algún tipo de hemorragia arterial.
o pues sí, pues lo más importante de eso, y eso es como que lo más primordial, es lo que más se está usando en este momento, siempre tener a la hora de evaluar al paciente, tener primero la hemorragia, que es la X, la A, que es el manejo de vías aéreas, la B, que es la ventilación, la C, que es la circulación, la D, que es déficit, y la E, que es exposición, que pues ya la ABCD ya lo tenemos más o menos pues claro todos. ¿Y por qué ese concepto de primero la X? ¿Eso que es de hemorragias? ¿De dónde sale esa cuestión? Profe, Sí. Primero sale el concepto de hemorragias porque pues en un curso de PHTLS hay una frase que dice que cada glóbulo rojo, me imagino. Sí, cada glóbulo rojo cuenta. Entonces es muy importante para preservar la vida. Si una persona no tiene la suficiente sangre, pues en una escena prehospitalaria, en un trauma, tiene pocas posibilidades de sobrevivir. Aún así, yo puedo aumentar el volumen colocándole líquidos, pero eso no me va pues tampoco a asegurar el transporte de oxígeno y la suficiente perfusión a los órganos. Pues si pierde sangre, le va a poner bien sangre. Sí, claro, pero obvio, pues eso es lo ideal, ¿no? Si pierde sangre, colocarle sangre, pero entonces para hacer una transfusión en una escena, pues es como muy difícil. Es que si tú tienes un paciente que, digamos, tenga la vía aérea que no esté muy permeable, pero que aparte de eso el paciente esté con una hemorragia y exsanguinante, primero debes de controlar eso, porque si tú controlas primero la vía aérea, cuando ya hay casi que uno diga que, bueno, pues ya está más estable, ya se desangró el paciente, entonces no hiciste nada. Le permeabilicé la vía aérea a un cadáver. Sí, profe, algo así. Profe, en mi pensar, sí. Profe, pues yo había leído también que, por ejemplo, se controla primero las hemorragias, porque obviamente pues antes de la vía aérea pues es la entrada y la salida del oxígeno, pero con la sangre hay algo que es la respiración tisular. Entonces, en la respiración tisular, el cuerpo empieza a hacer un metabolismo anaeróbico, o sea que no produce la suficiente energía, entonces el cerebro empieza a fallar, el corazón empieza a fallar y los pulmones empiezan a fallar. Cuando hay respiración tisular, el cuerpo hace metabolismo aeróbico, o sea que puede producir suficiente energía para que órganos vitales sigan funcionando. Entonces, por eso es importante controlar las hemorragias primero. Correcto. ¿Alguien más iba a hablar por ahí? No, lo que yo te quería pues como complementar a lo que eran los compañeros es que si yo le paso aire a un paciente que no tiene sangre en sus venas y arterias, ¿qué va a transportar el oxígeno? O sea, si no hay eritrocitos, si no hay hemoglobina, si no hay sangre, por más aire que le pases, no va a haber forma de que se transporte de sangre a cada órgano del cuerpo. Entonces, por obvias razones, hay que intentar que cada eritrocito que esté en el cuerpo se quede ahí y no se salga, y permitir que más adelante vaya a poder permitir el paso del oxígeno. Correcto. Curiosamente, hasta hace unos años siempre decíamos que si uno no aseguraba el camino por donde iba a ir el oxígeno y no metía el oxígeno hasta el alvéolo, pues ni para qué se preocupaba por la sangre, porque la sangre no iba a tener oxígeno. Vemos que hemos tenido un cambio paradigmático, pero ese cambio paradigmático grande se da, por lo menos en estos cursos que vienen desde los Estados Unidos, gracias a unos incidentes que ocurrieron hace unos años. Y entonces por ahí quisiera escuchar a Estefanía Flores, Sara Inestrosa, Laura Andrea Jiménez, Leslie Dayana, Valentina Restrepo y Luis Dan sobre el consenso Hartford. ¿Qué es esa vaina? No sé dónde salió. Profe, si no me equivoco, eso fue por un estudio que hicieron porque se estaban muriendo muchos soldados, si no me equivoco. Entonces, eso fue algo civil en los Estados Unidos. Entonces, sí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ellos dijeron, bueno, entonces vamos a hacer que cada civil tenga esté capacitado.
y pueda llevar apósitos para que así cuando haya una escena de múltiples lesionados, ellos sean los primeros respondientes y ya después sí llegan los intervinientes inmediatos. Profe, sí, y ellos también siguen un orden. ¿Qué orden siguen? Sí. ¿Qué orden siguen? Es algo en inglés, el TREAD. Es amenaza en español. Bueno, sí, amenaza, ¿qué quiere decir? Eliminar la amenaza, control de la hemorragia, la extracción rápida de un lugar a un lugar seguro, luego la evaluación por personal sanitario y por último sería el traslado para el tratamiento definitivo, pues ya al centro asistencial. ¿Y de dónde salió esa vaina? ¿Por qué a los gringos les dio por pensar en eso? Profe, porque es que se estaban muriendo, o sea, como que se estaba muriendo mucha gente por accidentes, con múltiples víctimas. Entonces lo que ellos decidieron fue poder capacitar los civiles para que ellos supieran qué hacer para poder atender el paciente, así fueran múltiples víctimas, mientras lograba llegar el paramédico o el personal capacitado. Entonces, profe, también decían que, pues, que en sí lo hicieron fue porque se morían, pues, todos estos militares y que no era justo que se murieran por una hemorragia incontrolada. ¿Eran militares o eran civiles? Profe, hablaban también de militares como de civiles, porque también hablaban en una parte de militares. Sí, hablaban de los tiradores activos. ¿Y qué es un tirador activo? Es un active shooter. Francotirador. Ajá, esa. No, esos son frank shooter. Bueno, no eran, los activos no eran los que estaban pues haciendo ¿cómo es? Es que el atentado creo que era. El de las emboscadas. Sí, profe, los que tienen siempre las tareas de matar a la gente. Entonces, resulta que los Estados Unidos, precisamente como todo el mundo tiene armas, hace algunos años ocurrió en Columbine, no sé si se les hace conocido ese nombre. En el año 99 en Columbine hubo una masacre en una escuela secundaria, donde unos estudiantes, un ex estudiante y un estudiante de esa secundaria, de ese high school, llegaron a la escuela y asesinaron con armas de alta velocidad a muchos estudiantes y maestros. Después de ello vinieron muchos otros incidentes similares, como el del Virginia Tech, el Fort Hood, el Tucson, el cine de Aurora y el Sandy Hook. Y analizando lo que sucedía en estos incidentes, para el año 2013 sale lo que se denomina hoy como el consenso Hartford, ¿sí? Y es cómo impactar en la sobrevida de las víctimas de ataques con tirador activo. Un tirador activo es una persona que está armada disparando en el momento en el que llega la ayuda, sea policía o sea servicio de atención prehospitalaria. No es nada militar, es una situación civil. Es un lugar donde no hay rehenes, sino que hay personas armadas disparando. Digamos, en las situaciones de rehenes casi siempre hay rehenes, puede haber heridos, pero no hay una balacera constante. Acá es que hay unas personas con diferentes motivaciones y usualmente algo de enfermedad psiquiátrica de base, que se encuentran disparándole a la gente porque sí, porque me miró feo alguna vez, porque me trató mal, porque todos me rechazaron, porque mi papá no me quiere, porque mis papás se separaron, en fin. Hay una cantidad de situaciones detrás de las razones por las cuales suceden, pero el problema es que cuando llegaba la ayuda y cuando llegaba la policía, los protocolos de ingreso al lugar son complejos. La respuesta del grupo de control tipo SWAT, es policía que va con armas letales para incidentes de este tipo, usualmente la respuesta de ellos es de unos 45 minutos. Quiere decir que
duraría hasta 45 minutos ese tirador disparando e hiriendo más personas. Como utilizan armas de alta velocidad, las lesiones usualmente son mucho más graves y muchos pacientes se van a desangrar mientras llega la ayuda. Entonces lo que hicieron fue: entrenemos a las personas, a los estudiantes y a los profesores y al personal de mantenimiento administrativo de colegios, escuelas y universidades sobre la manera en la que deben comportarse y cómo pueden ayudar ante un evento de tiradores activos, donde principalmente las lesiones no van a ser como en incidentes de tránsito, por ejemplo, donde puede tener una lesión cerebral traumática por una contusión, o donde puede tener una lesión penetrante por una esquirla en el pecho, sino que tiene heridas por proyectiles de alta velocidad en diferentes áreas del cuerpo, con cualquiera o todas ellas generando sangrados muy graves. De ahí vienen las intervenciones del Hartford y de ahí viene finalmente el curso Stop the Bleeding, en el que se enseña de forma masiva a hacer control de hemorragias y a colocar torniquetes. Eso es el consenso Hartford, ¿sí? Y entonces, basado en muchos años de que los militares entendieran que en guerra las heridas que matan son por desangramiento, son por hemorragia masiva, ellos desde hace muchos años retomaron el uso de torniquetes que por diferentes razones, básicamente ignorancia, dejamos de utilizar. Y hubo mucho tiempo en el que se decía que poner un torniquete era incorrecto y que cómo hacía eso y que era lo último que uno haría. Pero ya sabemos que hay unas indicaciones muy claras en las que colocar un torniquete es lo primero que uno tiene que hacer hoy en día, porque de esa manera reduce la hemorragia, reduce el impacto que la hemorragia va a tener sobre la salud y la vida de la persona. Desde ahí viene lo del consenso Hartford. Entonces el protocolo de la X es que lo primero que yo voy a controlar es hemorragia masiva. La X es de exsanguinating hemorrhage, hemorragia exsanguinante. Porque cuando vuelva a la C, voy a manejar las otras hemorragias no exsanguinantes también, porque de nuevo cada eritrocito cuenta. También se cambia la manera en cómo se hace el control de sangrado, porque antes poníamos gasas y gasas y gasas y gasas y vendajes, y resulta que la ambulancia quedaba muy limpia, pero toda la bulimia del paciente se pasaba de los vasos sanguíneos a nuestras gasas. Entonces, necesitamos que la sangre se quede dentro del paciente, dentro de los vasos sanguíneos del paciente, y no cambiarlo del piso por los vendajes. Entonces los vendajes quedan llenos de sangre y el paciente igual de hipovolémico. Por eso se cambió la forma o la estrategia de control de hemorragias y se implementa el uso temprano de torniquetes para este tipo de heridas. ¿Qué diferencias tiene el protocolo March? ¿Qué significa el March? Ahí están Santiago Bolívar, Valentina Campo, Manuela Correa, Manuela Duque. El March se utiliza muchas veces en medicina táctica, lo usan mucho los soldados, ya que es un protocolo, pues por así decirlo, de atención mucho más rápida en terrenos donde los recursos son mucho más limitados. Como se usa en medicina táctica, pues por así decirlo, se usa en guerras y cosas así. Entonces el March lo que significa es M de hemorragias masivas. O sea, que es la misma X. ¿Sí o no? R de respiración, C de circulación y H, que vendría siendo traumas de cabeza e hipotermia. Entonces la M correspondería a qué letra del XABCD. Básicamente al X. Ok. Porque viene siendo hemorragias masivas. Listo. La A. Vía aérea. Es la misma A. Muy bien. La R. Es la B. En este caso es. En comparación con el X a veces sería la B. Ok. La C sigue siendo la C. Circulación. Y en la H tenemos HEAD, que habla de neurológico o déficit neurológico, que en inglés la D significa disability, discapacidad, pero en este caso mental o neurológica. Y en la misma H está exposición con control de hipotermia, que
quiere decir que March y XABCD es la misma cuestión. Simplemente después de unos 10 o 12 años de tener muchos estudios que definían que en la gran mayoría de traumas lo que más impacto tiene, no necesariamente la mortalidad inicial, pero sí mucho en la mortalidad final, es la hemorragia. Entre más anémico llegue el paciente, más grave se pone, más susceptible es de hacer un proceso de inflamación sistémica, lo que llamamos un SIRS, más fácilmente hacen SDRA, más fácilmente requieren transfusiones y tienen complicaciones asociadas a las transfusiones, más fácilmente hacen lesiones musculares y lesión renal, más fácilmente hacen peritonitis por mala perfusión de su intestino, más días están en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, a partir de muchos estudios que están detrás de muchos años y entender que esa aproximación que hacen los militares, entendiendo que ellos tienen varios escenarios bajo fuego activo, sin fuego activo y en evacuación, era necesario aplicar protocolos similares para la atención del paciente civil y que en muchos escenarios civiles, ejemplo accidentes de tránsito, yo también puedo tener heridas muy graves exsanguinantes en las extremidades o en las regiones de unión, la región clavicular axilar o en la región inguinofemoral. Entonces, que en muchos de estos casos yo voy a necesitar colocar torniquetes, y es por eso que cambia el protocolo usual. Hasta hace algunos años utilizamos que para trauma era ABCDE, y de hecho ese cambio en la prioridad, en darle prioridad al sangrado, también se utilizaba desde hace ya varios años dentro de los hospitales. Todavía el manual de los cirujanos gringos, el ATLS, todavía no tiene un cambio similar al pH con el X al principio. Sin embargo, en la práctica real, casi siempre, como estamos hablando de equipos más grandes, de más personas, casi siempre hay un inmediato control de hemorragias exsanguinantes y una inmediata búsqueda de hemorragias exsanguinantes cuando llega a la sala de emergencias. Muy bien, y finalmente, para finalizar, unos comentarios sobre estrategias de control del sangrado. Estefanía, Juan José, Tatiana, Valentina, Andrea. ¿Qué estrategias de control de sangrado? Profe, los torniquetes, Torniquetes. el uso de agentes hemostáticos. ¿Cuáles? ¿Cuáles encontraste? ¿Qué hemostáticos podemos utilizar en un paciente que sangra? Eso lo vamos a ver en profundidad en shock, pero para mencionarlos. Profe, el vendaje no. Vendaje, sí, uno, ¿qué más? Vendaje. ¿Cuál? Profe, gasas, paños limpios. Listo, estrategias de compresión, empaquetamiento de heridas. Empaquetamiento. ¿Qué tipo de medicamentos podemos utilizar que nos ayuden? ¿Qué medicamentos puedo yo utilizar como que me ayuden para el control de la hemorragia? Medicamentos pueden ser parenterales o tópicos. Torniquetes, ¿qué tipo de torniquetes? Profe, pues en la parte de los torniquetes, me llama la atención que, por ejemplo, en los sitios en los sitios de unión, o sea, donde hay dos estructuras anatómicas diferentes que se unen, ahí no se pueden utilizar cualquier tipo de torniquetes. O, pues recomiendan primero utilizar agentes hemostáticos para parar el sangrado o compresiones, pero también mencionan 3 tipos de torniquetes que son especiales para los sitios de unión, pues por los pélvicos y los y los axilares. Por ejemplo, que es que el CROC, pues que todos están en inglés, que es que Combat Ready Clamp, y pues menciona otros 3, pero pues me parece interesante que en esos sitios de unión no cualquier pues torniquete no sea efectivo.
Entonces están torniquetes de extremidades y torniquetes de uno. También habla de uno, creo que manual, algo así, que uno puede hacer con una, pues con un trapo, ya sea, pero es en la pelvis, creo. Entonces, ese que es la compresión pélvica o el cierre pélvico, el clampe pélvico con sábana, por ejemplo. Ahí vienen dispositivos. Profe, esto, Profe, los militares israelíes diseñaron un tipo de vendaje que sirve como venda y también a la vez como torniquete. Sí, ¿cuál? Él ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Ah, profe, se me escapa el nombre, pero la verdad es que es como una especie de correa y sobre la hebilla se puede hacer torniquete. Si tiene una herida o si sirve para casa, igual también se va a sostener con la hebilla. Se me escapa el nombre en ese momentico. ¿Alguien más me va a hablar por ahí? Muy bien, ¿y cuáles son los agentes que yo puedo utilizar? Tengo torniquetes, tengo vendajes, tengo empaquetamiento. ¿Y cuáles son los agentes hemostáticos que puedo utilizar ahí? Que de paso valga decir, son preguntas de examen frecuentes. ¿Cuáles son los agentes hemostáticos que utilizamos para control de sangrado? Que existen y existen en Colombia. Profe, por ejemplo, uno son las heparinas. No, porque la heparina es un anticoagulante. Ese no. Quitosan. Quitosan, muy bien. ¿Y ese cómo se pone? Normalmente en las gasas para control de sangrado avanzadas, pues las tiene mucho la Policía Nacional, el Ejército. Más que todo acá en Colombia las tienen esas dos, los enfermeros de combate de las fuerzas militares y de policía. Son gasas que vienen impregnadas o vienen con el quitosan ya incorporado a los paquetes de gasa o a los tetra que ellos utilizan. Cuando tú las pones sobre la herida, ayuda a que la coagulación se haga de una manera más eficiente y rápida. Es correcto, quitosan. ¿Y cuál sería el parenteral? ¿Cuál utilizamos parenteral? Por ahí les escribo por el chat. Hay un estudio que se llama Crash 2. Van a averiguar para la clase de shock qué es el Crash 2, en qué consistió ese estudio y cuál es el medicamento. Y de ese medicamento, cuál es la dosis que se recomienda para el trauma. El estudio es hoy por hoy muy discutido respecto de su efectividad, pero se considera como una buena práctica clínica utilizar este medicamento en un grupo muy específico de pacientes en un tiempo de uso muy específico también entre ellos. ¿Listo? Pues van a revisar para shock, que es el Crash 2. ¿Listo? Muy bien. La siguiente miramos cosas sobre Triage Start y los equipos TEMS. Algo rápido sobre ello. Y cuando veamos shock también vamos a ver un poco más a fondo qué es el consenso Hartford y las estrategias, como les digo, de control de sangrado. ¿Listo? Entonces, muy bien. Para la siguiente clase, el tema es cinemática del trauma. Les recomiendo que lo empiecen a leer desde ya, porque es un capítulo muy, muy, muy largo. ¿Listo? Profe, el HTLS, ¿qué número es? Dame un segundo. Creo que es el 7, creo, si no el 5. El 4, en el noveno. Esa es una de las... Ah, bueno. El 4 en el noveno y en el octavo... Cuando me abra. Debe ser más o menos uno parecido pues, de los primeros. Es un capítulo muy largo, son como unas 60 páginas aproximadamente de bastante información. Es la revisión más completa que pueden encontrar sobre cinemática del trauma.
más resumida, porque obviamente hay libros completos Sobre cine. sobre AS. En el PHTLS, octava edición, es el capítulo 5. Listo. Entonces, octava edición, el capítulo 5, y en el otro, ¿qué les dije? ¿El cuarto? Sí, el cuarto, de novena edición. Listo. Muy bien. Eso es todo por hoy. Mañana más noticias. Que duerman. Una feliz noche para todos. Profe, muchísimas gracias.